Por fin estoy en casa. Hola a todos, soy Elena y estoy muy cansada hoy. Hola Elena, bienvenida a casa. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Carlos. Hola Carlos, hoy ha sido un día largo. Ahora solo quiero descansar. Quiero hablar de mi momento favorito del día, la noche. Es un tema perfecto, Elena. Hoy vamos a hablar de la rutina de noche, o la rutina vespertina. Vamos a aprender qué hacemos desde que llegamos a casa hasta que cerramos los ojos. Vamos a practicar los verbos reflexivos. Es una lección A2 muy completa, muy relajante y muy útil. Me encanta dormir, pero antes de dormir hay muchas cosas que hacer. Exacto. Una buena noche empieza con una buena preparación. Empecemos por el principio. Acabas de entrar en casa. ¿Qué es lo primero que haces? Elena, imagina la escena. Son las 7 de la tarde. 19:00. Entras en casa. Cierras la puerta. ¿Qué haces con tu ropa? Bueno, lo primero es lo más importante. Yo me quito los zapatos. Odio llevar zapatos en casa. Muy bien. El verbo es quitarse. Tú te quitas los zapatos. Yo me quito los zapatos. ¿Y qué te pones en los pies? Me pongo las zapatillas de casa. Son suaves y cómodas. Las zapatillas de casa. ¿Y después te quedas con la ropa del trabajo? ¿Te quedas con los vaqueros y la camisa? No, nunca. Eso es incómodo. Yo voy a mi habitación. Yo me cambio de ropa. Reflexivo, cambiarse. ¿Y qué te pones? ¿Te pones el pijama inmediatamente? No, todavía no. Es muy pronto para el pijama. Me pongo ropa cómoda. Por ejemplo, un pantalón de chándal y una camiseta vieja. Repitamos la secuencia. Elena llega a casa. Elena se quita los zapatos. Elena se pone las zapatillas. Elena se cambia de ropa. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen cuando llegan a casa? ¿Se cambian de ropa? Es un momento de transición. Dejas el estrés del trabajo fuera. Ahora estás en tu refugio. Elena, ¿te has quitado el abrigo? Pretérito perfecto. Sí, me he quitado el abrigo. Lo he colgado en el perchero. Ya estamos cómodos, pero ahora el estómago hace ruido. Tenemos hambre. Es la hora de la cena. En España cenamos tarde, pero para esta lección cenaremos a las 8. Me gusta cenar, pero no me gusta cocinar mucho por la noche. Estoy cansada. Quiero cocinar algo rápido y ligero. Atención, ligero es lo contrario de pesado. Por la noche es mejor comer ligero para dormir bien. ¿Qué vas a preparar hoy, Elena? Hoy voy a preparar una ensalada y una tortilla francesa. Suena delicioso. Vamos a la cocina. ¿Qué necesitas? Necesito huevos, necesito lechuga, necesito tomates y necesito aceite de oliva. Describe tus acciones, Elena. Usa el presente. Primero, lavo la lechuga y los tomates. Es importante lavar la verdura. Después, corto el tomate con un cuchillo. Luego, bato los huevos en un plato. Y finalmente, cocino la tortilla en la sartén. Lavar, cortar, batir, cocinar. A lo estudiante, repitan conmigo. Yo lavo. Yo corto. Yo cocino. Ya está lista la cena. Ahora pongo la mesa. Pongo el plato, el tenedor, el cuchillo y el vaso. Y te sientas a cenar. ¿Ves la televisión mientras cenas? Sí, a veces veo las noticias o escucho un podcast, pero intento cenar tranquila. Y cuando terminas de cenar, ¿qué haces? ¿Dejas los platos sucios en la mesa? No, soy ordenada. Yo recojo la mesa
y meto los platos en el lavavajillas o lavo los platos a mano. La cena ha terminado. La cocina está limpia. Son las 9 de la noche, 21. Es tu tiempo libre, tu tiempo de relax. ¿Qué haces para desconectar, Elena? Me gusta ir al salón. Me siento en el sofá. A veces veo una serie en Netflix. ¿Qué tipo de series te gustan? Me gustan las comedias. No quiero dramas por la noche. Quiero reírme. Es una buena estrategia. Pero, Elena, ¿usas tu teléfono móvil? Sí, a veces paso mucho tiempo en Instagram. Hago scroll durante 30 minutos. Eso no es bueno, Elena. La luz del teléfono es mala para el sueño. La luz azul despierta tu cerebro. Te recomiendo leer un libro. Tienes razón, Carlos. Leer es mejor. Me relaja más. Ayer, por ejemplo, leí, pretérito indefinido, un capítulo de una novela y me entraron ganas de dormir. Vocabulario de relax. Ver la televisión. Leer un libro. Escuchar música. Estar en el sofá. ¿A qué hora apagas el móvil? Voy a apagar el móvil a las 9:30. ¿Qué haces antes de dormir? Antes de dormir, leo un libro. No miro el móvil antes de dormir. Bueno, ya estoy cansada. Empiezo a bostezar. Yawn. Es hora de ir al baño. Esta es la parte más importante de la rutina para el vocabulario A2. Las acciones del baño son casi todas reflexivas. Entras en el baño. ¿Qué haces? Primero me miro en el espejo. ¡Qué cara de sueño tengo! Luego me ducho. Me gusta ducharme por la noche, con agua caliente. Me relaja. Yo me ducho. Tú te duchas. Ella se ducha. ¿Qué usas en la ducha? Uso jabón para el cuerpo y uso shampoo para el pelo. El agua caliente cae sobre mis hombros. Es fantástico. Y cuando terminas, sales de la ducha. Estás mojada. ¿Qué haces? Me seco con una toalla. Reflexivo, secarse. Me seco bien. Muy bien. Estás limpia y seca. Ahora, el cuidado de la cara. Sí, me lavo la cara y me pongo crema hidratante para tener la piel suave. Y lo más importante para el dentista. Sí, me cepillo los dientes o me lavo los dientes. Cojo el cepillo de dientes, pongo la pasta de dientes y cepillo. Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 minutos. Después me enjuago la boca con agua y sonrío en el espejo. Mis dientes están limpios. Repasemos los objetos del baño. El espejo, la ducha, la toalla, el jabón, el cepillo de dientes, la pasta de dientes. Elena, ¿te lavas la cara? Sí, me lavo la cara. ¿Nosotros nos lavamos los dientes? Sí, nosotros nos lavamos los dientes. Ya estás en pijama. Hueles a jabón y menta. Vas a tu dormitorio o habitación. El ambiente debe ser tranquilo. Sí, entro en la habitación. Bajo la persiana. En España tenemos persianas para que no entre luz. Quiero oscuridad total. ¿Y la cama? Preparo la cama. Quito los cojines decorativos. Abro las sábanas. Hay una cosa importante para mañana. Mañana trabajas. ¿Qué necesitas para despertarte? El despertador.
el despertador o la alarma del móvil. Tengo que poner el despertador. ¿A qué hora pongo el despertador, Carlos? Ponlo a las 7 de la mañana. 07. Así tienes tiempo para desayunar. Vale. Cojo el móvil. Reloj. Alarma. 07. Guardar. Ya está. El despertador está puesto. Ahora, el momento final. Te metes en la cama. ¿Te tapas con las sábanas y la manta? Sí. Hace un poco de frío. Me tapo hasta el cuello. La almohada es suave. Estoy muy cómoda. ¿Apagas la luz? Sí. Tengo una lámpara pequeña en la mesita de noche. Alargo la mano y apago la luz. Clic. Ahora todo está oscuro. Elena está en la cama. Pero antes de dormir, vamos a hacer un repaso mental. Vamos a usar el pretérito perfecto, más participio, para recordar qué hemos hecho. Elena, sin dormirte todavía, ¿qué has hecho esta noche? Déjame pensar. Primero, he llegado a casa y me he quitado los zapatos. Me he puesto ropa cómoda. Muy bien. ¿Y después? Después, he cocinado una tortilla y he cenado. He recogido la cocina. ¿Y en el baño? Me he duchado con agua caliente. Me he lavado los dientes y me he puesto el pijama. ¿Y ahora? Ahora me he metido en la cama y he apagado la luz. Estoy lista para dormir. El pretérito perfecto es muy útil para resumir acciones recientes. He cenado, me he duchado, he apagado la luz. ¿Ustedes han cenado ya? ¿Se han lavado los dientes? Carlos, tengo mucho sueño. Mis ojos se cierran. El verbo es dormirse. Me estoy durmiendo. Lo sé, Elena. Has tenido un día productivo. Es hora de descansar. El sueño es importante para aprender español. Tu cerebro consolida el vocabulario mientras duermes. Eso es bueno. Aprender mientras duermo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Elena. Que sueñes con los angelitos. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por pasar esta noche con nosotros. Espero que ahora sepan cómo describir su rutina. Cepillo, dientes, pijama. Elena ya está dormida. No hagamos ruido. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta mañana. Adiós.